Ave María Purísima. Bueno, vamos a dar comienzo con el segundo monasterio concepcionista que se llama Monasterio de la Natividad de Nuestra Señora y Regina Coeli, ¿verdad? Fundado el 28 de octubre de 1573, siendo arzobispo el excelentísimo don Pedro Moya de Contreras. Se construyó en el centro de la ciudad, lo que es hoy la calle Regina y Bolívar. Bueno, el terreno fue concedido, ¿verdad?, a las concepcionistas en 1573 para establecer un convento con el permiso oficial del Vaticano, obtenido del Papa Gregorio XIII en 1578. Fue el segundo monasterio construido por la Orden de las Concepcionistas en la Nueva España. El nombre de Regina Coeli es un derivado de la oración dedicada a la Virgen María en el periodo de Pascua. El espacio que le asignaron para hacer la parroquia se encuentra construido desde 1655. Fue reparada en varias ocasiones y consagrada nuevamente en 1731. Sus fundadoras salieron del mismo monasterio de la Concepción, cada una ya con el oficio que iba a realizar al llegar a la fundación, ¿verdad? Ejercieron su cargo cada hermana a partir del 29 de octubre de 1573 y en el libro de las profesiones aparecen sus nombres y simbólicos retratos de las 10 fundadoras que arrodilladas y con las manos juntas oran ante un crucifijo. Ellas son Isabel de los Ángeles, Úrsula de San Miguel, María de la Salutación, María de los Ángeles, Catalina de Sena, Luisa de San Jerónimo, Ana de San Pablo, Beatriz de San Jerónimo, María de Santo Domingo e Isabel de la Resurrección. Sor Isabel de los Ángeles fue la primera abadesa, pero va a morir al poco tiempo. Sor Úrsula de San Miguel, que es la vicaria de la casa y coro, con el tiempo será presidenta y abadesa. Era hija del conquistador Juan de Valdivieso y de doña María Vázquez de Bullón. María de la Salutación, definidora y obrera mayor, fue hija del doctor y poblador antiguo Juan Alcázar y de doña Isabel Navarro. La portera mayor, Sor María de los Ángeles, se regresó al monasterio de la Concepción de donde salió. La otra portera y definidora, Sor Catalina de Sena, será hija legítima de don Juan Martín y Catalina de Acosta, quien a su vez era nieta de un conquistador. Esta monja llegó a ser vicaria. La madre, definidora y escucha de tabla, Luisa de San Jerónimo, regresó a la Concepción, al igual que la madre proveedora del gasto de la casa, Ana de San Pablo. Sor Beatriz de San Jerónimo empezó como definidora y tornera y llegó a ser abadesa, antes de regresar a la Concepción. Su hermana, Sor María de Santo Domingo, fue la primera maestra de novicias y más adelante también será abadesa. Ambas eran hijas del conquistador Francisco de Santa Cruz y de doña Isabel de Orduña, nieta del conquistador Francisco de Orduña. Sor Isabel de la Resurrección, primera escribana general, llegó a ser abadesa, como muchas de las fundadoras, y en otro momento fue maestra de novicias. Su padre, Bernardino de Albarnoz, destacado poblador antiguo, fue alcalde de la Atarazana y regidor de la Ciudad de México, y su madre era doña Isabel Vázquez Bullón. Sor Isabel Bautista fue la primera monja que estuvo en Regina Coeli el domingo 14 de noviembre de 1574. Aquel año profesaron también las monjas Ana de San Jerónimo, Francisca de la Concepción, Luisa de San Martín y Catalina de Regina Coeli, a quienes en 1575 siguieron otras 17. En octubre de 1577, de las 45 monjas profesas que había, 40 habían profesado allí y todas aprobaron la creación de una capellanía, aunque muchas de ellas no sabían firmar. El número de monjas llegó a incrementar constantemente, ya que a principios de agosto de 1596 ya había tomado votos 133 hermanas, incluyendo a las difuntas. Fue una comunidad muy fecunda, ¿verdad? Había muchas monjitas y muchas jóvenes que quisieron ingresar a este monasterio.
El monasterio de Regina Coeli llegó a ser tan suntuoso y muy grande porque tenía 150 celdas o cuartos, como ustedes conocen, ¿verdad? Por lo tanto, se han de imaginar el tamaño del comedor, que nosotros llamamos refectorio, el área de las juntas, todas las áreas, ¿verdad? Eran exageradamente grandes, ¿verdad? La sala capitular, la capilla, los jardines, la cocina, la costura, la biblioteca, los salones, huertas, más el área de escuela para las niñas y doncellas. En 1732 se dedicó la iglesia abovedada que ahora conocemos y la capilla de la Purísima Concepción, costeada por el padre don Buenaventura de Medina, Picasso. Una construcción que en realidad era como un pequeño convento. Existe a la entrada de la iglesia en el centro una capilla particular que es conocida como la Capilla de los Medina, donde aparece que está el Santísimo, pero no está abierta al público. El libro de ingreso nos hace ver que estuvieron en este lugar grandes almas de virtud, entre ellas dos sobrinas de San Felipe de Jesús, el protomártir mexicano. Y también ingresaron hijas de reyes y marqueses. Además que en el libro de las actas de profesión, que adornaban con pinturas de la Inmaculada Concepción y otros adornos, fueron pintadas y decoradas por artistas de gran reconocimiento. A mediados del siglo XVIII la comunidad fue decreciendo sin que por ello fuera pequeña, ya que superaba las 50 monjas. En cambio, al momento de la exclaustración en 1863, las monjas serán solamente 30, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte de la cápsula del monasterio de Regina Coeli y vemos la segunda mañana. Dios les bendiga.